Un tema que comentaba ahorita en la mesa como un tema de lo que han hecho, en un tema de una radiografía de lo que es este tema del agua a nivel nacional, y pues le doy la palabra, diputado, para iniciar en este panel. Muchas gracias. Me permitan, en primer lugar, agradecerle a Juan Cortina y a Luis Fernando Haro esta oportunidad de venir a platicar con el sector más importante del agua que conforma esta extraordinaria organización en la que ustedes participan, porque para la 65 legislatura que tengo la responsabilidad y el honor de coordinar en la presidencia de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, hace 8 meses y medio que asumimos el encargo, nos dieron 2 tareas. La primera, ¿qué íbamos a hacer con el mandato constitucional no cumplido desde el año 2012 en que el constituyente mexicano decretó que se llevara el agua y pasara de un servicio o un producto y se convirtiera en un derecho para todos los mexicanos? Se modifica la Constitución y se agrega el 6º párrafo del artículo 4º constitucional para que el agua se convirtiera en un derecho. ¿Qué íbamos a hacer los diputados para atender esta omisión legislativa? Y lo segundo, ¿qué respuesta le íbamos a dar a los órganos jurisdiccionales como la Suprema Corte de Justicia, que habían comenzado a trabajar iniciativas de varios municipios mexicanos? Finalmente, fue un modesto municipio de Chihuahua, en Cerocahui, de 5,000 habitantes, el que inicia una querella legal con el estado de Chihuahua y posteriormente llega a la Suprema Corte de Justicia, porque al no cumplirse los tratados internacionales que México firmó con los Estados Unidos en el año de 1944, hoy con el grave problema de el cambio que se está dando en el ciclo hidrológico, ese municipio de Chihuahua se había quedado sin agua. Genera una extraordinaria defensa de su derecho del agua y el pasado 23 de mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación expide un mandato donde obliga al Congreso de la Unión para que en el próximo periodo ordinario, del 1 de septiembre al 31 de diciembre, México y su Congreso, tanto la Cámara de Senadores como la de Diputados, tenga bien generar una nueva Ley General de Aguas, que es el propósito que aquí tenemos. Por ello, quisiera presentarles lo que hemos realizado en la comisión en estos meses. Decidimos como Congreso que antes de salir a expedir una nueva ley, era muy importante hacer una radiografía del problema del agua en México. A esa radiografía, gracias a la participación de varios exdirectores de la Comisión Nacional del Agua, de los investigadores del Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua, de los expertos del Consejo Consultivo del Agua, de ANEAS, de las universidades mexicanas, terminamos haciendo lo que yo llamaría un estudio que es hoy uno de los más completos que se han hecho para diagnosticar de qué tamaño es el problema que tenemos en el país. Si yo fuera médico, le comentaba a Eduardo Viesca hace unos días, y me preguntaran de qué tamaño es el problema que traemos en los distintos rubros en el tema del agua, yo sostengo que México tiene una suerte de metástasis hídrica hoy en varios de sus conceptos a nivel nacional. ¿Qué es lo que nos hemos encontrado en este país desde 1992, en que Eduardo Viesca, aquí presente, y el doctor Fernando González Villarreal lograron crear una ley para regular el sector hídrico en el país y crear la Comisión Nacional del Agua? México era otro. En 1992 nuestro país tenía apenas 80 millones de mexicanos, hoy son 126 millones de personas. Lo primero que nos encontramos en la comisión, Juan, es que no hay una numeralia compartida de manera homogénea sobre la problemática del agua.
La Conagua tiene sus datos, Semarnat tiene los suyos, el sector privado tiene los propios. Y lo primero que pudimos uniformar es esta numeralia para llegar a analizar el primer problema, que es el de cobertura. Hoy tenemos 21.3 millones de mexicanos que no tienen un servicio regular en sus domicilios porque no tienen una red de agua potable. Y decidimos, a partir del concepto de cobertura, analizar el problema. Si vamos a trabajar una ley general de aguas, quiero hoy decirle al Consejo que esta propuesta que va a trabajar la Comisión va a estar circunscrita a reglamentar el artículo 4 constitucional. Vamos a hacer una ley única y exclusivamente para poder garantizarle a cada mexicano su derecho universal al agua. 28 millones, según nuestro estudio, no cuentan con una red de alcantarillado, drenaje o saneamiento. Pero ¿dónde está el problema y qué nos arrojó el diagnóstico? En efecto, Juan, se consume el 75% del agua país en el primer grifo, y ese primer grifo lo conforma este extraordinario sector. Si este grifo es el que mayor agua consume, pensamos en este estudio que estamos presentando, es a este sector donde tenemos que orientar la mayor cantidad de recursos en infraestructura que este país gaste, porque tenemos pérdidas, según los expertos, que van del 50% del uso agua del sector hidroagrícola al 62% del agua que se utiliza. Tecnificar el campo, modernizar los sistemas de riego, más inversión en infraestructura hidráulica y sobre todo cambiar las prácticas de cómo se siembra en México en una gran parte del territorio nacional será uno de los grandes retos. El segundo reto es cómo resolvemos el problema de los 2.471 municipios que tiene el país, donde perdemos el 47% del agua que metemos a las redes de agua potable. Lo mismo en la Ciudad de México que en Monterrey, que en Mérida, que en La Paz, porque a las tuberías de las ciudades le pasó lo que a las personas. Al ir envejeciendo, nunca establecimos programas de manutención para ir renovando las tuberías urbanas, para ir creando sectores que nos permitiera controlar las fugas que tenemos, y ese es parte del problema. No tengo mucho tiempo para platicar todos los detalles. Quiero nada más poner a disposición del Consejo Nacional Agropecuario, la anterior por favor, que en este estudio hicimos un análisis de política pública hídrica comparada. Estamos analizando a todos los países de la Comunidad Económica Europea para ver cuál es el estatus en algunos de los rankings en México, porque lo que la nueva ley va a considerar es, cuando hablamos de derecho humano al agua, ¿de qué derecho estamos hablando? ¿Cuántos litros por persona tenemos que determinar? ¿Qué nos estamos encontrando? Ciudades mexicanas que gastan hasta 350 litros diarios por persona y mexicanos que no tienen agua. ¿Qué pasa en la Comunidad Económica Europea? Naciones como Noruega que gastan 200 litros por segundo, o países como Austria que establecieron 120 litros por persona al día. ¿Qué pasa con las tarifas de agua en el consumo doméstico? Países como Suecia, que cobran 10.2 euros el metro cúbico de agua para sus habitantes, o países como España, que cobran 1.8 euros por habitante. Toda esta información que hemos hecho acopio nos permite decirle hoy al Consejo que tenemos el diagnóstico listo y que quisiera hoy poner a consideración de ustedes este estudio para que lo revisen sus expertos, porque quiero pedirte, Juan, Luis Fernando, 3 cuestiones muy concretas. Vamos a comenzar a trabajar como comisión en una nueva ley general de aguas para garantizar el derecho humano de los mexicanos a este recurso. Queremos, en primer lugar, la opinión del Consejo Nacional Agropecuario sobre la nueva ley general de aguas para que podamos incorporar en la propuesta la necesaria creación de un Fondo Nacional de Infraestructura Hídrica que modernice el campo mexicano, pero que pueda contar con la participación de los grandes productores y por cada peso que ponga el sector pueda poner un peso el Estado mexicano. Lo segundo
Queremos construir con ustedes más historias de éxito como la que vamos a ir a visitar al Valle de San Quintín, donde ya se está produciendo con agua desalinizada para productos de exportación. La segunda propuesta, Juan, Luis Fernando, es cómo podemos trabajar con el Consejo para la creación del mercado secundario para el buen uso de las aguas residuales y que sea el sector más productivo del país el que utilice lo que hoy no se está utilizando en México. Nada más para dejarles un dato sobre la mesa. De las 3.962 plantas de tratamiento de aguas residuales que tiene nuestro país, hoy que estamos comiendo esta tarde, hay 1.600 plantas de tratamiento paradas porque no tienen capacidad los ayuntamientos de pagar la energía eléctrica. Si esas aguas se queda la concesión de muchos millares de agua, el Consejo Nacional Agropecuario, con esa agua que debería de estarse bien tratando en esas 1.600 plantas, podríamos sustituir casi 75 distritos de riego del agua que actualmente se utiliza. Crear el mercado de las aguas residuales es una propuesta, Juan, que queremos trabajar con el Consejo para Bien de México. Y lo tercero es que nos puedan ayudar a construir una ley que voltee hacia el futuro, porque el problema del agua no tiene que ser un motivo de conflicto. Hoy tenemos que trabajar para el agua sea motivo de paz. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado, muy ilustrativo para iniciar este interesante panel. Creo que este diagnóstico y esta parte de los compromisos que podemos establecer, que es parte de lo que nuestro presidente, pues realmente es uno de los objetivos, el compromiso que podemos hacer como Consejo Nacional Agropecuario, como sector agroalimentario, como comentaba, siendo el mayor usuario del agua en nuestro país y en todo el mundo. Le voy a dar la palabra ahora para que nos platique alguien que pues tiene una gran experiencia, que ya lo comentaba el diputado aquí, en el tema del agua, en el tema hídrico, y con el cual hemos estado trabajando pues muy de la mano. Le doy la palabra a Eduardo Viesca, el presidente de la Comisión de Agua de Concamín, para que nos hable del tema, pues de lo que es bajo el enfoque de lo que es el tema del uso para el derecho humano del agua, pero también algo en el tema de la reglamentación y la normalización en el tema del agua, que también es un gran experto en el tema. Adelante, Eduardo. Muchas gracias, Luis Fernando. Pues yo antes que nada quiero agradecerle a mi querido amigo Juan Cortina, pues esta importante invitación que me hiciste para estar aquí en este gran Consejo Nacional Agropecuario. Gracias, Luis Fernando, porque has estado muy atento de que esté yo puntual a tiempo aquí en esta reunión, te lo agradezco. Y también pues me siento muy orgulloso de estar con mi querido amigo el diputado Rubén Muñoz, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, y me congratulo de estar aquí con él, como me ha estado invitando a varios eventos y me ha pedido que le ayude en varios temas, porque veo que tiene un compromiso con México. Y cuando me comentó, quiero hacer una buena ley general de aguas respetando lo que señaló la propia Corte, el propio constituyente permanente cuando adicionó el cuarto, me dijo, ¿me ayudas? Si es por el bien del país, sí te ayudo. Y estoy sumado, y lo ratifico el día de hoy. También me da mucho gusto estar aquí con el gerente de distritos de riego, que ya nos conocemos hace muchos años, con Aum Hamed García, con Jorge Luis, que bueno, pues hablamos un día sí y otro no, ¿verdad? Hablando del tema del agua, es todo un gran experto que tienen aquí en el Consejo Nacional Agropecuario, y con Galdino también, que pues, nos conocemos hace muchos años, es un conocedor de lo que es el uso de agua en el campo, el uso agrícola, y no solamente un conocedor, sino que realmente quiere mejorar las cosas. De veras, me siento muy orgulloso, y a todos ustedes que me permitan platicarles sobre este tema que me apasiona.
Me invitaron desde el año del 86 a estar en este tema de agua. Yo era fiscalista, sigo diciendo que soy fiscalista, pero ya nadie me cree. Ahora dice que soy nada más del tema del agua, ¿no? Yo espero que pues estos comentarios que voy a hacer les sean de utilidad. Nos han pedido que platiquemos sobre el derecho humano al agua. Yo quisiera separar cada uno de los conceptos. Derecho. Ahorita que venía en el coche pensando, dije, bueno, ¿cómo platicamos de lo que es el derecho humano al agua? Lo escuchamos en la radio, es un tema que está de moda, es un tema que pues va a tener que analizar, como ya comentaba el diputado, y hacer una ley exclusivamente al derecho humano al agua. ¿Pero qué es derecho? Yo recuerdo uno de mis maestros cuando estudié la carrera de Derecho, y nos daban un número muy importante de conceptos de derecho. Y el que más me gustó, y si me permiten se los comparto, para ir analizando esto del derecho humano al agua. Decía este maestro que me dio derecho, decía que es un sistema racional de normas sociales de conducta declaradas obligatorias por la autoridad competente, y aquí viene algo bien importante, por considerarlas soluciones justas a los problemas surgidos de la realidad histórica. Y suena bonito el concepto, pero si lo vamos analizando, dices, bueno, hay varias cosas que, pues, muy de abogado, ¿verdad? Y dice, bueno, ¿qué es lo justo? ¿Qué es lo justo? Y Ulpiano allá nos decía, bueno, pues es la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo. Eso es lo que decía Ulpiano, uno de los juristas romanos, ¿no? Y uno dice, bueno, vamos a ver qué es el derecho humano al agua. De entrada, el agua, todos lo sabemos, es un líquido vital para los seres humanos. Sin agua no podemos vivir. Y triste es decirlo, ahorita lo comentaba el diputado, no está en la agenda nacional el tema del agua. O sea, algo que compone nuestro cuerpo humano, algunos dicen 2/3 partes, otros 3/4 partes, lo de menos cuánto es, la mayor parte de nuestra estructura es agua. Y es un tema que no está en la agenda nacional y que nuestro amigo el diputado lo está poniendo en la agenda nacional. Y espero que el señor presidente diga, oye, no, pues sí, es un tema importante y vamos a analizarlo, pero no solamente analizarlo, sino destinarle recursos, porque esto cuesta. Esto cuesta y los mexicanos queremos tener el vital líquido, pero no solamente para la subsistencia, sino también para las actividades productivas. Nuestro campo mexicano, hace rato comentaba Rubén y dice, la numeralia no cuadra, pues no cuadra. Hemos estado analizando y dices, ¿cuál es el volumen de agua que utiliza el uso agrícola? Y yo veo muchas cifras. Y como buen abogado, pues digo, no, pues mejor trato de decir todas o ninguna. Pero estamos hablando entre el 76 y 77% del volumen total es para el uso agrícola. 15.4 es para el uso público urbano. La Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento, que agrupa a todos los organismos operadores de agua municipales, intermunicipales y estatales, entrega nada más agua a 100 millones de mexicanos. Y no invitan a ANEAS a varios temas que ahorita lo vamos a platicar y que me pidió Luis Fernando que toquemos, que es la norma 001. El uso industrial, algunos dicen que es el 4 o el 5, yo digo que es el 5. Y ya nuestros amigos de la Conagua nos dirán si es 5 o 4, o a ver cuál es el bueno. Pero necesitamos saber la numeralia clara. Y el uso industrial nos han tachado de que somos los acaparadores, los contaminadores. Y yo en reuniones les digo, a ver, explíquenme, yo soy abogado, dígame que con el 5%, y póngame peras y manzanas, somos los grandes acaparadores y los grandes contaminadores, porque no le entiendo. Y no he logrado que me explique. Entonces, pues yo les pediría a nuestros amigos de allá de la Conagua que me ayuden a tener dilucidar ese problema que traigo, ¿no? Quisiera dar nada más algunos
datos que creo que son importantes para el derecho humano al agua. ¿Cómo surge este derecho? Pues el ser humano necesita el agua para vivir, o sea, es algo connatural al ser humano. Y la pregunta es, ¿necesitamos establecer en la Constitución un derecho humano al agua? Si bien es cierto, Naciones Unidas en varias reuniones que tuvo desde el 2002, el 2010 y el 2015, fueron forjando esto. Pero hubo un país pequeño, que es Bolivia, y dijo, necesitamos instalar el derecho humano al agua. Y yo me pregunto, ¿por qué los países desarrollados no tienen en su constitución el derecho humano al agua? Nadie me ha sabido responder, y ahí se los dejo un poco para reflexión, pero aquí en México sí lo pusimos. En el 2012, ya lo comentó el diputado, el constituyente permanente modifica la Constitución y agrega un párrafo e incluye el derecho humano al agua. Si ustedes me permiten, quisiera leerlo y hacer comentarios muy breves, porque además nos dan 7 minutos y a un abogado es muy peligroso darle 7 minutos y darle el micrófono, ya lo hemos aclarado, ¿no? Parece que lo compramos el micrófono y luego no lo soltamos. Entonces, Juan, si me excedo, me sacas bandera roja y me dices, listo, ¿no? Hasta aquí. Pero sí quiero comentar esto, si me lo permiten. ¿Qué dice la Constitución, ese cuarto constitucional? Lo voy a leer porque no me lo sé todavía de memoria. Dice, toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Está preciosa la redacción, la he criticado mucho, no lo voy a hacer ahorita, porque si no el diputado va a decir, oye, apenas estamos construyendo, tú ya estás sacando la crítica, pero si otro día me invita Juan, con todo gusto les hago la crítica de esta redacción que no me parece. Pero la ley tendrá que decirnos varias cosas, que es aceptable, que es asequible, que es accesible, que es disponible, que es salubre, que es saneamiento y que es suficiente. Y se los voy a decir en 3 palabras. Aceptable, el agua tiene que ser incolora, inodora y de sabor apropiado. Hay una norma que emite la Secretaría de Salud y que prácticamente muy pocos cumplen. Yo les quiero preguntar, ¿quién toma agua de la llave en sus casas? Monterrey. Y ahorita pues yo creo que te quedas con las ganas, ¿no? ¿Ah? Pura cerveza, que además hay problemas por los envases, ¿no? Accesible, fíjense, tiene que estar al alcance físico, sin discriminación alguna, suministrado en el predio o a una distancia no mayor a 1 kilómetro o 30 minutos caminando. Esto no crean que lo estoy inventando, es algo que se ha analizado a nivel internacional. Asequible, es un tema que va cercano a la capacidad de pago. O sea, y es todo un tema, que en su oportunidad lo analizaríamos. Disponibilidad, el abastecimiento del agua para uso personal y doméstico debe ser continuo y suficiente. Muy pocos organismos operadores, los contamos con esta mano y creo que me sobran dedos, nos entregan el agua en forma continua. Casi todos son por tandeo. Un día sí y 10 no, o un día sí, quién sabe cuántos. O sea, es todo un tema, y es todo un tema que tendrá que analizarse en la Ley General de Aguas, y es todo un tema porque quién sabe si puedan cumplir los organismos operadores. Salubre, agua necesaria para el uso personal y doméstico, debe ser aceptable y adecuada conforme a los estándares. Ahora la Ley de Infraestructura de la Calidad habla de estándares, antes eran las famosas normas oficiales mexicanas. Saneamiento,
pues obviamente necesitamos todo el proceso de recolección, tratamiento y disposición final de las aguas tratadas, incluye el reuso y la disposición de los lodos que salen de este tratamiento. Y suficiente, que este va a ser todo un tema. ¿Cuánta agua se tiene que entregar diario a cada persona? Y a nivel internacional tenemos que algunos países hablan de 50 litros, otros de 75, 100 y hasta 150. Ya hay un decreto en nuestro país que firmó el presidente de la República y habla de 100 litros para pueblos originarios y afromexicanos. Entonces, pues habrá que ver si se pone en la ley 100 o 75, y no es de capricho. ¿Cuánto le va a costar a los organismos operadores entregarnos diario a cada uno de nosotros 100 litros en forma continua? Es todo un tema. Y esto es el sistema financiero del agua. Ya lo comentaba el diputado. Diseño de la política pública nos hace falta. El último ejercicio de un diseño de política pública fue a finales de los 80s, encabezados por el hombre que más sabe de agua en este país, un gran mexicano que se dio a la tarea con un grupo de grandes mexicanos y diseñaron la política pública para los siguientes 20, 25 años. Ya se agotó. Y hoy necesitamos hacer una política pública. Y necesitamos para el tema del agua y en la garantía del derecho humano al agua, una política pública que abarque programa, sistema financiero, la norma, infraestructura, en fin, muchas cosas que yo sé que el diputado está trabajando en eso y te felicito, porque es algo muy necesario que requerimos nosotros los mexicanos. No quisiera extenderme más porque creo que a lo mejor ya no... ¿Les sigo? Fíjate, ya me dieron chance, ¿no? Allá en Concamín les voy a platicar. El que era nuestro secretario, ahora es el presidente de Concamín, Pepe Abugar, que es un gran amigo. Cuando era secretario y yo pedía el uso de la palabra, te acordarás, Juan, decía, no, a este abogado le pongo 1 minuto y medio, ¿no? 3 máximo, ¿no? Y bueno, pues ni él me recriminaba que me excedía un poco, ni yo tampoco cumplía los 3 minutos, pero ahora sí tendré que ajustarme. Para concluir con este tema y entrar al tema de la descarga de aguas residuales, una vez que tengamos el diseño de la política pública y nuestros diputados y senadores nos otorguen una adecuada ley general de aguas para garantizar el derecho humano al agua, se requiere hacer otras cosas. Uno, el famoso fondo que está ya comentando el diputado y que estoy totalmente convencido, o sea, necesitamos dinero, los organismos operadores necesitan dinero para garantizarlo, pero también tendrán que modificar sus leyes estatales. Si no se modifican las leyes estatales de agua, esta ley general de aguas va a quedar trunca. No tendremos una garantía del derecho humano al agua. Norma oficial mexicana 001. Semarnat 2021. Creo que todos ustedes ya la han leído o a lo mejor han escuchado de esta famosa norma 001. Haré un pequeño análisis de cómo surge esta norma que fue publicada ahora el día 21 de marzo de este año. La propia Ley de Aguas Nacionales establece en su capítulo de prevención y control de la contaminación de las aguas, un tema que ustedes conocen muy bien. Uno, el que utiliza el agua requiere de un permiso de descarga de aguas residuales para verter esas aguas en un río, lago, laguna, llamémosle cuerpo de propiedad nacional, con las condiciones particulares que establezca la Conagua. Y en ese propio título también se establece que debe haber declaratorias de clasificación de los cuerpos de agua. Esto se puso desde el año 92 que se publicó la Ley de Aguas Nacionales. ¿Saben ustedes cuántos cuerpos de agua se han clasificado? 5. De todos los que existen en el país. Hay una asignatura pendiente, pero también podemos subrayar
que no todos los que utilizan agua residual, agua potable o agua en general, y que descarguen, no tienen condiciones particulares de descarga y no tienen permisos. Estamos hablando de la mayor parte de los usuarios. Yo me pregunto, del 92 para acá, ¿qué ha hecho la Conagua? ¿Por qué no ha concluido? Porque es una tarea que está en la ley. Cuando se termina la Ley de Aguas Nacionales, se publica, la primera asignatura que se tenía era ¿qué vamos a hacer? Porque no todos tienen condiciones particulares de descarga. Y entonces se diseñó la norma 001, que se publicó en el 96, para establecer parámetros generales en tanto la Conagua establecía las condiciones particulares de descarga y la clasificación de los cuerpos con su declaratoria publicada en la ley, en el diario oficial. Y es así que tenemos la norma 001, hasta que en el año 2015, Concamín forma parte, tiene un asiento en un grupo de trabajo donde se diseñan las normas oficiales mexicanas en la Semarnat, en materia medioambiental. Y en el 2015 nos convocan a finales y nos dicen, aquí está el anteproyecto de modificación de la norma del 96. Y lo primero que dijimos, oigan, espérenme, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización señala que quienes debemos aplicar la norma, o sea, los regulados, tenemos que participar. ¿Por qué no convocamos a un grupo de trabajo y entre todos armemos esto? Yo por eso te felicito, Rubén, porque estás haciendo una gran labor ahora con la Ley General de Aguas, de escuchar a todos. Vas a tener un muy buen documento. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a opinar. Pero en este caso de la norma, no permitieron a los regulados. No les quisiera yo platicar todo ese proceso, pero hubo muchas reuniones, una serie de parámetros novedosos, parámetros que nuestros socios comerciales no tienen. Quieren que la descarga sea como este vaso de agua, transparente. Y uno dice, bueno, pues yo descargo así, ¿para qué la tiro? La vuelvo a utilizar, pues ya me costó mucho dinero. ¿Qué implica esta nueva norma que fue publicada el 11 de marzo? Implica que todas, y reitero, todas las plantas de tratamiento de nuestro país ya no sirven. Ya no sirven. O las tiramos a la basura o le hacemos una cirugía mayor. ¿Cuánto va a implicar este costo? En el 2017, la Semarnat elaboró un documento que se llama Manifestación de Impacto Regulatorio. Y ahí se establecieron dos cantidades. Dijeron, esto va a costar, el cambio de norma va a costar 70,000 millones de pesos por inversión para adecuar las normas o construir nuevas. Y 6,000 millones de pesos para la operación. ¿Y cuál no sería la sorpresa? Que ANEAS, que es la Asociación Nacional de Entidades de Agua, que agrupa a todos los organismos operadores, ya con esto cierro. ¿Ya ven? ¿Para qué me sueltan el micrófono? Con esto voy a concluir. Dijo, requerimos 700,000 millones de pesos contra 70,000. Dice, algo pasó, no cuadra. En el caso del uso agrícola, nos sentamos con varios especialistas, platiqué con Jorge Luis, con Galdino, y le dije, ¿cuánto? Pues no hay cifras. Se tiene que tratar 4,000 millones de metros cúbicos, que eso en cifras conservadoras, estamos hablando de 1,5 billones de pesos. No cuadran las cifras, no cuadran, pero ya tenemos norma. Entra en vigor, y con esto concluyo, el 11 de marzo del 23. Y el escenario es, si pueden cumplir, pues construyan nuevas plantas o ajustenlas. Y si no pueden cumplir, no hay otra más que interponer demanda de amparo, porque hay un gran número de violaciones constitucionales, bueno, legales, constitucionales, convencionales, el famoso TEMEC, el TIPAT, están súper violados con esto.
y justificarlo de que no pueden cumplir desde el punto de vista técnico. No les dan los tiempos para hacerlo. Con eso concluyo. Perdón, pero ya lo había yo aclarado, ¿no? Que luego a los abogados es peligroso, ¿no? Muchas gracias y perdón por nos haya aburrido, ¿no? Muchas gracias. No, a ser más fácil, como cobran los abogados por hora, pues igual. Hacemos algo igual. Bueno, vamos a continuar con este interesante panel. Creo que ha sido muy enriquecedor escuchar estas versiones y conceptos en el tema del agua, del diagnóstico, en el tema de lo que es hablar de derechos y todo lo que implica este tema de derechos. Me llamaba la atención porque lo que denominamos este panel es hacia la certidumbre jurídica y regulatoria del agua en todos sus usos. Y creo que al final de cuentas como que ese es el objetivo, el tener una certidumbre, que en el caso del sector agropecuario pues quisiera tener esa certidumbre, pero también el tema de garantizar el tema de los usos, de la regulación y en todos sus usos. Y a continuación pues le voy a dar la palabra a nuestro vicepresidente de Asuntos Hidráulicos, al ingeniero Jorge Luis López Martínez, para que nos hable pues ya más específicamente de lo que es el agua en el sector agropecuario, y si hablamos del tema del derecho del agua para el consumo humano, pues también la Constitución establece un derecho a la alimentación, y en ese sentido es donde Jorge Luis también nos va a platicar al respecto. Quiero ampliamente reconocer... No está funcionando. Sí nos complace mucho el día de hoy tener la presencia de gente tan experta en el tema del agua. Porque el tema del agua es eso, es un tema técnico, es un tema profesional, es un tema que hay que saberlo para poderlo manejar. Y si lo manejamos mal, los resultados pueden ser catastróficos, ¿sí? Mucho hemos platicado aquí en el Consejo de las amenazas que representa un mal manejo del marco jurídico. Y ya lo hemos platicado una y otra vez a lo largo de muchos años. Pero hoy me siento gratamente sorprendido de en qué lugar estamos en este proceso de generar un marco jurídico del agua. Y en eso quiero reconocer públicamente ante la Asamblea del CNA y ante nuestros invitados de categoría la visión y el manejo profesional que ha hecho nuestro diputado presidente en este delicado tema del derecho humano al agua. Pero también me congratulo de que después de que escucho yo lo que nos han dicho, pues prácticamente es poco lo que les tengo que comentar. Ya lo hemos visto muchas veces, pero sí voy a comentar algunas precisiones muy rápidas para dejarle el tiempo a las preguntas y a los compañeros que faltan, ¿no? La siguiente. Miren, pues, obvio, todos sabemos que la certeza jurídica para todos los usos, porque se habla de todos los usos, pasa por tener un marco jurídico del agua apropiado. Y es un tema muy delicado que en los últimos tiempos se ha ganado a pulso el concepto de que es un asunto de seguridad nacional. Lo tiene bien ganado. La siguiente. También tenemos muy claro en el CNA que la certeza del derecho en los aprovechamientos es la piedra angular de la soberanía alimentaria del país. Y hemos trabajado muchas tesis que voy a ver rápidamente, ¿no? Creemos que el marco jurídico debe ser claro, concreto y expedito. No se puede prestar a malas interpretaciones. Número 2, tiene que haber una gestión integral y equitativa de las cuencas. No podemos verlo en pedacitos. 3, tiene que ser impulsor de un aprovechamiento sustentable, que fue de nuestras conclusiones en el plan de trabajo que tuvimos en Los Cabos. Tiene que ser sustentable el manejo del recurso. 4, debe ser promotor del desarrollo, no debe ser una limitante.
Y lo último y de gran valor es que debe de generar certeza en la gobernanza del recurso. O sea, que nos dé recursos humanos, financieros, institucionales, para que la gestión del agua sea profesional. La siguiente. Esos son muchos números que aplaudo yo aquí al diputado porque ya nos dio una cátedra, pero voy a hacer algunas precisiones porque de repente incluso nos confundimos. Por ejemplo, Semarnat habla de un concepto de disponibilidad de agua y simplemente dice, bueno, pues llueve tanto, importo tanto, exporto tanto, se pierde tanto, tengo disponible 471,000 millones de metros cúbicos de agua potencialmente aprovechable. Es bastante agua, que difiere un poco del concepto de disponibilidad de la Conagua en términos de la norma 011, que dice a eso de que lo que me llueve y lo que entra en un tramo y sale, le resto lo que se pierde y le resto lo que tengo comprometido, y si sobra es que hay agua y si no sobra es que no hay agua, hay déficit. Entonces, creo que esos conceptos necesitamos irlos haciendo compatibles, ¿no? Porque no cuadra que uno hable de una cosa y otro de otra, ¿no? Pero la siguiente, otro tema muy particular, que es la concepción de lo que es un volumen concesionado, lo que es la extracción de agua y lo que es el volumen autorizado, que son tres cosas diferentes. El título de concesión, en términos del derecho, nos garantiza el volumen, como derecho que viene en la carátula, pero no lo garantiza como extracción. O sea, ahí tenemos un numerito, pero fíjense que la ley hoy dice que ese volumen, primero, no es necesariamente el que nos dieron conforme a la norma 011, que tiene que tener una componente de acuerdo a la variabilidad climática, y eso no lo estamos haciendo, ¿eh? O sea, el promedio de los escurrimientos hay que acotarlo a los tiempos secos y los tiempos húmedos. Y cuando damos un promedio, pues en los tiempos secos a alguien le falta, y sobreexplotamos las cuencas y nos acabamos el acuífero. Y lo último, también dice la ley, pero no lo hemos entendido claramente, pero ahí está en la ley, que se tomará en el caso de los distritos de riego el volumen aprovechable en las fuentes, que puede ser mayor o menor que el título, pero es el aprovechable. Es lo que ya está ahí en la presa, no es lo que a lo mejor me llegue. Entonces, son predicciones que tiene la ley muy precisas que nada más hay que aplicarlas con toda perfección. La siguiente. Ahí va un tema realmente que a mí me pasma, miren. Hablábamos de que tenemos 471,000, dice la Semarnat, kilómetros cúbicos. Hay quien dice son hectómetros cúbicos. Y hay quien dice son millares de metros cúbicos. Millares de millones de metros cúbicos. Es lo mismo, pero de repente dice uno ahí, pues ¿cuál es? ¿Cuál es la buena? O sea, pero bueno, caigo nomás al número. 471,000 millones o millares de millones de metros cúbicos. ¿Saben cuánto se requiere para abastecer el derecho humano al agua? En términos no de los 50 ni los 100, en términos de 150 metros cúbicos por persona por día, se requiere el 1.5% del volumen aprovechable del país. Como dijo el presidente, tenemos agua para garantizar el derecho, en términos generales, si la manejamos apropiadamente. O sea, nuestro país es un país rico en agua, aunque no necesariamente nos catalogan como tal en el Carta Boni Internacional la siguiente. En resumen, tenemos 3,732 metros cúbicos por persona por algo, según la fuente ahí que creemos confiable, Viesca, pero que ahí está. Y, nuevamente, de eso nada más se requiere 1.5% para el derecho humano. Agua hay, manejémosla bien, con excepciones, con excepciones.
porque el país tiene algunas complicaciones. Número uno, mal distribuida regionalmente. En el norte tenemos, ese planito lo hemos visto todos los días en todos lados, tenemos el 30% del agua con el 70% de la población. Mal distribuido. En el tiempo, yo le decía a Nahum, en cualquier cuenca tenemos largos periodos de sequía y largos periodos de lluvia. Ahí está una grafiquita muy elocuente. Cuando hay agua, arriba de la media, aplaudimos. Pero como concesionamos con la media, cuando baja la media, nos la acabamos y no completamos. Y aparte de eso, varía estacionalmente. El agua se concentra en 4 meses del año. ¿Y eso a dónde nos lleva? Nos lleva a que hay lugares localizados, muy puntuales, diputado, donde llega a no haber suficiente agua aprovechable para el derecho humano. Pero en esos puntos muy específicos donde la sequía estival o las sequías periódicas no dan agua aprovechable, no es ni modificando la ley de aguas nacionales, ni derogándola mucho menos, como vamos a llevar agua. Ahí se requiere de otros instrumentos, de infraestructura, de logística para llevar agua de donde hay. No se puede inventar agua por la ley. La siguiente. Y miren, mi mensaje lo hemos compartido mucho con el diputado y nos ha escuchado. Te agradecemos mucho, diputado. Hemos compartido los conceptos con toda plenitud. No necesitamos revisarlos, diputado. Lo que hoy nos dijiste cuenta con que el CNA lo avala a pie puntillas. Vamos en el camino correcto, presidente. Pero miren, nomás como punto de partida. Cuando hay agua disponible en términos de la norma 011, o sea que hay agua más de la comprometida, pues ¿cuál problema? Ahí está el agua, en términos de el abasto. Número 2, cuando la norma 011 nos dice que estamos sacando más agua de la que nos da la cuenca, tenemos el instrumento de reglamentar. ¿Qué es reglamentar una cuenca? Pues oye, que primero saco el derecho, y no el derecho humano, saco el uso público urbano, que es mucho más que el derecho humano. Y el resto me lo reparto y lo restrinjo en la medida de lo que me pueda dar la cuenca, pero ya una vez que reglamenté y garanticé el uso público urbano, todo, completo. Tercero, hay el instrumento para una transferencia voluntaria de derechos. ¿Tienes derechos? ¿Me faltan derechos? Pongámonos de acuerdo y transemos en forma legal y ordenada el cómo movamos derechos para ese público urbano o ese derecho humano que me haga falta. Pero en forma ordenada, en forma legal, en forma institucional. Tenemos como instrumento la adquisición de derechos, que ya lo hemos hecho en Delicias, en Ojinaga. Me falta agua, yo gobierno, adquiero tus derechos, pero los adquiero mediante un procedimiento legal. No nada más te meto la mano y los agarro, que es lo que estábamos por ahí corriendo el riesgo en algunos temas por ahí que andan moviéndose, ¿no? También está la interconexión de las cuencas y de las regiones, y ya lo estamos haciendo. Ya no es raro, por ejemplo, escuchar, y hay planes muy viejos, desde los que hablaba Viesca. Había un pligón para mover agua desde el sureste al norte, en el Golfo. Hay un plino para mover agua desde el sureste del país hasta Mexicali. Ahí están los planes y ahí se quedaron. Pero podemos mover agua de donde hay, para donde nos falte, pero repito, agua de donde hay. No movamos agua de donde no hay, porque entonces tapamos un agujero, pero abrimos otro. Tenemos una arma muy poderosa en la ley, que es la declaratoria de utilidad pública. Si ya falló todo, la ley dice que por utilidad pública, primero la población y contimás el derecho humano, que por fortuna nunca lo hemos usado, pero es un arma que nos da la ley y que si se requiere, ahí está. ¿A dónde voy, diputado? A que incluso la gobernanza, la ley que tenemos de aguas nacionales no es tan mala, Yo diría que a lo mejor su defecto es que no la estamos aplicando puntualmente. O sea, la ley es muy buena, la ley, muy buena. Que no la usemos como debe de hacerse es otro tema. Eso se llama gobernanza. Y por último, lo que ya decían,
tenemos costas por todos lados como para desalinizar el agua que requiramos. Mi conclusión, señores, la actual ley de aguas nacionales nos garantiza sin ningún problema el derecho humano al agua si lo hacemos apropiadamente. La siguiente, los temas de la disponibilidad, pues ahí están resueltos. Los temas del acceso a la distancia y al volumen es otro tema. Eso sí hay que verlo en la ley general. Y obviamente el gran pendiente del saneamiento, más de la mitad de las aguas potables del país tienen altas contaminaciones de heces fecales. Y ese es un adeudo que nos debe de saldar la Ley General de Aguas. La siguiente. Ya esto ya lo dijeron todos, pero simplemente mi conclusión es aplaudir la forma como la actual Comisión de Recursos Hidráulicos está manejando el tema, presidente. Hay que reconocerlo, Gregorio, creo que lo están haciendo excelentemente bien. Ya nos tiene hasta sin preocupación a nosotros, entre comillas, porque realmente andábamos pasmados todos y asustados y azorados hace un año o hace 2 años. Y hablábamos de amenazas y hablábamos de problemas. Hoy no hablamos de eso, ¿eh? Hoy no hablamos de eso. Entonces, hagamos las cosas bien y agua para hacer las cosas bien tenemos suficiente. Sería mi comentario. Muchas gracias. Gracias, Jorge Luis. Gracias. Vamos a continuar ahí porque ya andamos un poquito de tiempo desfasados ahí, pero le vamos a pedir al director de la Asociación Nacional de Usuarios, a nuestro amigo Galdino González, pues que nos dé sus reflexiones. Enfocamos y definimos una dinámica antes de esto para que nos hablara de algo que también comentó el diputado en el tema de la modernización de la infraestructura hidroagrícola y del tema de la tecnificación del riego, que creo que es un tema fundamental que tiene que ver también para cumplir con el tema del derecho del tema humano, pero también con el tema de la seguridad alimentaria. Adelante y un saludo a Alejandro Salcedo y que se mejore su salud. Muchas gracias. Ahí está. Muchas gracias, no sé si me apoyan con la presentación. Voy a tratar de recuperar el tiempo que se tomó Jorge Luis. Es hacia la certidumbre jurídica y regulatoria del agua en todos los usos. Y como lo dijo Luis Fernando, la modernización de la infraestructura y tecnificación del riego. Buenas tardes a todos. Les saludo a nombre de nuestro presidente, el licenciado Alejandro Salcedo Ruiz, que desgraciadamente ayer creo que habló con Juan. Hoy está con el médico, todavía no me dice qué resultados tuvo, esperemos que todo sea para bien. No pudo asistir el día de hoy a esta importante reunión, evento de gran relevancia para todo el sector agrícola de nuestro país. Agradecemos la invitación del presidente del Consejo Nacional Agropecuario, el licenciado Juan Cortina Gallardo. Es para la Asociación Nacional de Usuarios de Riego un gran honor estar aquí con todos ustedes, con la presencia del presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, no se diga con el creador de la Ley de Aguas Nacionales, el doctor Naún, gerente de distritos, y nuestro amigo Jorge Luis. Y bueno, muchos de los presentes, creo que todos, en su mayoría agricultores. Ahí estoy viendo a mis amigos de Sinaloa, allá en la mesa, saludos. ¿Sí está la presentación? No, sí, cómo no. Y si no, aquí la traigo otra vez. No, sí se puso, me dijeron que sí. La subimos, no hay problema. Es que me dice pasaron. Presentación CNA. Pero para dar inicio, si me lo permiten ustedes, nada más hacer una breve relatoría de antecedentes de lo que es la Asociación Nacional de Usuarios de Riego.
Con la creación en 1989 de la Comisión Nacional del Agua y en 1992 con la promulgación de la Ley de Aguas Nacionales, se da inicio a la transferencia de los distritos de riego en el país. Los distritos de riego, hasta antes de la promulgación de la ley, que deroga la ley de la ley federal, pues los distritos eran operados, conservados y administrados por el propio gobierno federal. Y ahí se establece que serán los usuarios organizados los que se harán cargo de la operación, conservación y administración. Y no fue algo que hubiera deseado en ese momento el gobierno federal, fue algo que fue obligado. Y ahorita, si no me corrige Eduardo Viesca, porque no había recursos en el país. La conservación no se estaba realizando, se fue deteriorando la infraestructura. Jorge Luis es usuario de muchos años, de toda la vida, de un distrito en Tamaulipas, y se fue acabando la infraestructura con la que se estaba produciendo los alimentos del país. Por eso se tomó la decisión de transferir. Y creo que en manos de los usuarios, después de 30 años, pues ahí están los resultados. Sí, se ha hecho corresponsables, y digo corresponsables porque son los responsables de operar, conservar y administrar, como lo es la comisión de ser y debe seguir a cargo de la normatividad para que se cumpla todo lo que está establecido en la propia ley. Si le damos, por favor, a la siguiente lámina, es lo que estaba yo comentando, lo que es la asociación, ya lo comentamos, si me permites, con la siguiente lámina. Se dice, actualmente existe una gran necesidad de aprendizaje en el uso eficiente del agua, que da como consecuencia una falta de conocimiento en el diseño, implementación y manejos de sistemas de riego en el sector agrícola. Hay que reconocerlo, necesitamos y requerimos de la capacitación para mejorar en los sistemas de riego. Si le cambiamos a la siguiente lámina, dice, en el supuesto de continuar con la actual tendencia de crecimiento demográfico y la poca inversión en la rehabilitación y modernización de la infraestructura de riego y la tecnificación en la parcela, dentro de poco no solo se pone en riesgo el derecho humano al agua, sino también el derecho humano a la alimentación de más de 126 millones de mexicanos. Ahí estamos hablando de inversión. A la siguiente, por favor. Y hablando de inversión, esta gráfica no le gusta a la Conagua. Me la han criticado mucho, pero son con datos de ellos. Inversión histórica, y estoy hablando nada más de los programas federalizados en hidroagrícola, el famoso S217. Como asociación, el reto de administrar los volúmenes de agua para transformarlos en la producción de alimentos es cada día más complicado, ya que hemos visto cómo el presupuesto gubernamental se ha visto reducido, lo cual detiene la modernización de la infraestructura. Detener la inversión en el campo es detener la producción de alimentos. Así de claro. Yo sí me detengo mucho en esta gráfica, porque ustedes están viendo de 2017 hasta el 2022. Pero dice ahí, de 2017 al 2018, la inversión complementaria de los usuarios, lo decía el diputado, le aplaudo y esperemos y deseamos que se vayan incrementando año con año el presupuesto. De ese periodo del 2007 a 2018 fueron 38,390 millones que puso el gobierno federal, los mismos que pusieron los usuarios de riego en los distritos para modernizar su infraestructura. Se dice fácil, pero no es fácil, ¿eh? Bueno, lo lamentable de esto es que, por ejemplo, en el 2019 aparecen ceros en el proyecto de egresos de la Federación, ese programa de rehabilitación y modernización. Y tuvimos que recurrir con nuestros amigos, los diputados, para poder lograr que le pusieran en el presupuesto de egresos 2,000 millones y poder continuar, no con el ritmo que quisiéramos, que necesitamos en la modernización.
¿sí? Y desgraciadamente, bueno, pues para este 2022, pues nada más fueron 1.600 millones. Y cuando hablo de esa inversión en el S217, no es nada más para distritos de riego, es unidades de riego, es temporal tecnificado, ¿sí? Que afortunadamente hasta el día de hoy nos sigue dando la mayor parte la Conagua de ese presupuesto a los distritos de riego, cosa que agradecemos. La siguiente, por favor. Uno de nuestros principales objetivos y en miras al futuro es continuar con el modelo de administración de los distritos y unidades de riego que ha demostrado ser efectivo, las asociaciones civiles de usuarios. Hemos asumido la responsabilidad en la administración, operación y conservación de la infraestructura agrícola y se ha demostrado en la práctica nuestro compromiso de modernizar e implementar tecnologías en la conducción y distribución del recurso hídrico, así como en sistemas tecnificados en la aplicación del riego, incrementando así la productividad del agua y la rentabilidad de las tierras. Creo que de eso es testigo el doctor Nahum. Ojalá ahorita nos haga algunos comentarios de lo que es y lo que impacta en el Producto Interno Bruto la agricultura. La siguiente, por favor. Estamos conscientes de que en un trabajo en conjunto, no solo del sector público, sino también del privado, donde debemos lograr contar con inversiones que garanticen el mayor ahorro en el consumo del agua. Una inversión constante en el sector fortalece a los productores. Créditos atractivos que permitan establecer las condiciones de estabilidad que requerimos. Hemos trabajado en la consolidación de nuestra asociación de usuarios para hacer un frente común en los problemas que nos aquejan, fortaleciendo con el trabajo que el Consejo Nacional Agropecuario hace en el campo. Hemos asumido juntos nuevos retos. Se trata de hacer alianzas que nos fortalezcan. Gracias, licenciado. La siguiente, por favor. Dice, seguimos defendiendo el uso del agua en la agricultura ante las iniciativas presentadas en el Congreso de la Unión de la Ley de Aguas Nacionales. Y aquí mi amigo Jorge Luis sabe de lo que estamos hablando. Hay varias iniciativas, cuando menos 4 que conocemos, ¿sí? que no nos benefician mucho. Bueno, puedo hablar de la última, creo que más o menos coincidíamos. Así como de la Ley Federal de Derechos. Y aquí sí hago un hincapié, en donde hemos contado con el apoyo de los legisladores para frenar el establecimiento del cobro por usar el agua en la producción de alimentos. Y espero que ustedes lo recuerden. En el 2019 salió la iniciativa de cobrar el derecho a usar el agua en la agricultura. La agricultura está en tasa cero, pero fue una iniciativa de un legislador por allá del estado de Sonora. Sí, para cobrar el derecho a usar el agua en la agricultura. Ahí tuvimos el apoyo en su momento de la comisión, tuvimos el apoyo de varios diputados, se pasó al Senado, fuimos al Senado, luchamos con los senadores y afortunadamente la regresaron a la Cámara de Diputados y ahí se congeló. Pero ahí está congelada, no quiere que se haya olvidado, está congelada, ahí está todavía. Aclaro. Pero seguiremos pendientes de que eso no suceda. Dentro de los principales logros y proyectos cumplidos como asociación es gestionar ante los legisladores, así como con los funcionarios de Conagua, que lo tengo que decir, tenemos una gran apertura en la comisión gracias al diputado Muñoz, lo tenemos en la Conagua gracias al ingeniero Aarón Mastache, al doctor Nahum, que nos escuchan, nos comprenden y siempre están de nuestro lado. Para incrementar el presupuesto destinado a los programas, seguiremos buscando que año con año el presupuesto destinado siga siendo al alza. Y ahorita nos decía el diputado, y lo aplaudimos, no hay mejor inversión
que el que se aplique en la tecnificación, en la modernización del campo. Ahorita me sorprendió el dato que nos daba Jorge Luis, dice 1.5 que se recupere del agua dulce del país. Cuando hablamos de modernizar y tecnificar, ¿saben lo que es el 1.5 de los millones que utiliza la agricultura? Pues se cubre, pero se cubre con creces, ¿sí? Y no dejamos de producir ni una hectárea. Eso es algo que impacta y que llama mucho la atención. Y algo que le voy a dejar aquí también nos decía que ANEAS, la Asociación Nacional de Entidades de Agua, a 100 millones de suministra agua. Pues quiero que sepan que con la infraestructura que es del gobierno federal y que operan y conservan los usuarios, se les entrega a 36 millones de mexicanos agua. Eso no lo sabían, ¿verdad? 36 millones. Allá están mis amigos de Mochis, le entregan a la ciudad de Los Mochis y le cuesta a los usuarios conservar y administrar y operar y mantenerle a todas las comunidades y a la propia ciudad del agua. A Tijuana, a Mexicali, le sigo, a Ciudad Obregón, le sigo, a Reynosa, a Matamoros. Eso hay que decirlo, ¿sí? Porque es a través de los usuarios de riego. Sí, en infraestructura concesionada por el gobierno federal, pero ellos operan, conservan y le mantienen el volumen a las ciudades. Le seguimos, por favor, a la siguiente. Dice ahí, la ley para el uso del agua en el campo debe promover directamente el uso eficiente, sin impactar en la distribución de cada uno de los usos correspondientes y sin que esto represente una polémica hacia el sector alimentario, ya que es un derecho y sobre todo una necesidad de los ciudadanos. Yo aquí apoyo mucho, así como está el derecho humano al agua, y en ese mismo nivel está el derecho humano a la alimentación. ¿Sí? Y si le seguimos diciendo que todos los temas del agua, todos los que estamos en el medio nos apasiona, ¿sí? Yo platico mucho con el doctor Nahum y le digo que modernizar y rehabilitar una hectárea en un distrito de riego, pues está por el orden de los 50,000 pesos. Y el doctor me puede decir ahorita, con datos concretos, que el criar o abrir una hectárea nueva al riego cuesta por el orden de 150,000 pesos. Entonces yo creo que apostémosle a modernizar las más de 3.5. Mire, 3.3 es lo que más o menos nosotros aglutinamos en la asociación, pero el país tiene más de 7 millones de hectáreas bajo riego. El último censo en el que participamos, si mal no recuerdo, 7 pasadito de 7 millones. De la siguiente, por favor. Yo ahí sí quisiera concluir, y creo que coincidimos todos. Dice que la ley que se apruebe debe regular el uso del agua y cumplir con las siguientes observaciones. Esto es contribución de ANUR. Dice, retomar lo aplicable de la Ley de Aguas Nacionales y o fortalecer los lineamientos para su cumplimiento. Yo, de hecho, me inclino a que, y insisto, es una ley que, si bien es cierto, está desde el 92, pero sigue vigente y sigue siendo una buena ley. Ahí sí coincido al 100%. Coincidimos, hablo como ANUR, reitero. ¿Sí? Que se puede enriquecer la Ley de Aguas Nacionales en cuanto lo disponen los artículos 4 y 115 de la Constitución para garantizar el derecho humano. Bueno, si hay que generar la Ley General de Aguas o hay que crearla, pues que se limite a garantizar el derecho humano al agua, pero en la parte, y espero coincidir en la parte hidroagrícola, pues si hay que mejorar, la mejoramos y participamos con mucho gusto, pero funciona. Asegurar la preservación del recurso vital para lograr los objetivos de cada sector.
permitir la inclusión de todos los usos sin vulnerar ninguno de ellos. Reconocer la importancia del uso del agua en la agricultura. Garantizar la inversión en el campo mexicano para lograr la soberanía alimentaria. Yo le pondría ahí derecho humano a la alimentación. Ahora sí voy a tener, es que ya no alcanzo a leer, lo leo aquí. Brindar certidumbre para invertir en la tecnificación hidroagrícola por parte de los usuarios, otorgando las concesiones y las prórrogas de las mismas por los periodos que garanticen el retorno de la inversión. ¿Por qué digo eso? Porque si bien es cierto, hay que estar solicitando la prórroga, también es cierto que la comisión les ha ido restando vigencia en cuanto a los años en los que se estaban otorgando originalmente. La ley, si mal no recuerdo, ahorita me corrige Eduardo, eran mínimo 5 años y máximo 50. Creo que a 30. A los distritos luego nos las daban por 20. ¿Sí? Y ahorita, curiosamente, y lo tengo que decir, olímpicamente nos han querido reducir el volumen, digo olímpicamente, bajo muchas supuestas condiciones de que se están dando otros servicios y que no es necesariamente el agrícola, pero que están colgados de ahí la industria y que está colgado ahí la comunidad y que está colgado medio mundo, reducir los títulos de las asociaciones, cosa que no ha podido seguir adelante, han recapacitado, pero por ejemplo ahorita me llama la atención, en el Valle del Yaqui están iniciando procedimientos con el argumento de que no está utilizando toda el agua, pues le van a quitar toda el agua a Tamaulipas, aguzados. Sí, pues no están utilizando toda el agua del título, bien lo dijo Jorge Luis, porque esa es una referencia, se les dan asignaciones año con año en función de las disponibilidades. Entonces dice, oye, es que tu título dice tantos millones, pero se has utilizado tantos, sí, dice, pero tú es lo que me has autorizado, porque no hay más agua, es la que tú me asignas para seguir produciendo. No es que yo no quiera usar más agua, dame la que dice el título y la uso toda. ¿Sí? Eso está interesante. Y no por ser el último, pero para mí, en lo personal, de los más importantes, el fortalecimiento de las instituciones que tengan que ver con las atribuciones para garantizar el cumplimiento de la ley. Desgraciadamente se están desmantelando las instituciones. Y yo digo, ¿quién va a garantizar el cumplimiento de la ley? Si no es a través de ellos. Por eso digo que somos corresponsables en el manejo, la administración del recurso que nos ha sido asignado, pero también la dependencia sigue siendo responsable de vigilar que se cumpla la ley y que se cumpla como es. Y en serio, y lo digo con conocimiento de causa, y me duele, y lo sabe el doctor Nahum, deberían de fortalecerse las instituciones, señor diputado, darle presupuesto, darle herramientas, darle los medios para que garantice que se cumpla. Yo aquí termino, muchas gracias. Muchas gracias a Galdino González. Y bueno, tenemos ya una última participación. No sé si nos va a dar tiempo así para hacer una dinámica o unas conclusiones más bien de todo lo que se ha manifestado aquí. Nada más comentarles antes de darle la palabra al doctor Nahum, en los órdenes del día hay un código QR que por favor si nos ayudan ahí para contestar una pequeña encuesta de la reunión que nos sirve para retroalimentar ahí el tema de lo que se ha venido llevando a cabo en esta sesión. Y bueno, pues le damos la palabra al doctor Nahum
Hamed García Villanueva, quien es gerente de Distrito de Riego de Conagua. Muchas gracias, doctor. Adelante. Bueno, en primer lugar, ¿está prendido? Sí. Bueno, en primer lugar, de veras, muchísimas gracias. Es un honor estar aquí con ustedes a nombre de todos y cada uno de los miembros de la Comisión Nacional del Agua. Un saludo muy cordial de nuestras autoridades. La verdad, veo con mucho agrado el interés que este Consejo Nacional Agropecuario tiene sobre lo que es el uso y manejo del recurso agua. Y vamos a tratar de colocar algunos elementos que ratifican parte de lo que aquí ya se ha comentado. Me da muchísimo gusto que desde la Cámara de Diputados se vaya a tomar una posición fija y firme sobre lo que es la legislación del artículo 4 constitucional, pero que a la vez se esté vigilando y visualizando la necesidad de revisar y mejorar pues todo el marco normativo y legislativo que rige al sector hidroagrícola en México. En ese contexto, la presentación que les voy a mostrar es el mismo orden pues de interés en el que manejamos. Quiero señalar, como lo pueden, partiendo de la convocatoria que nos hicieron de parte del Consejo Nacional Agropecuario, que es claro que es hacia la certidumbre jurídica y regulatoria del agua en todos los usos. Por supuesto, nos vamos a concentrar a hablar del uso agrícola y en este sentido voy a permitirme mostrar algunos retos del sector hidroagrícola, algunos de ellos ya se han comentado, y la visión que tenemos desde la Comisión Nacional del Agua, pero con el único interés de motivarlos a que profundicen ustedes en estos temas y que luego nos retroalimenten, que retroalimenten acá la Cámara de Diputados para que cualquier iniciativa de mejora repercuta en beneficios directos en el sector. Y en ese contexto, por favor, traten de poner atención en los grandes retos que tenemos, porque la verdad, si bien estamos haciendo las cosas correctamente, todavía hay mucho que hacer. La que sigue, por favor. Voy a dividir la presentación en 4 puntos. El primero, pues, ¿cuál es el sector hidroagrícola que tenemos a cargo desde la Comisión Nacional del Agua? ¿Cuáles son los retos específicos a corto y mediano y largo plazo? Algunas acciones y propuestas para el desarrollo del sector hidroagrícola sobre las cuales está trabajando el actual gobierno federal, y luego entraremos pues a ver cómo desde el marco legislativo a nivel nacional pues podemos mejorar el sector. Quiero resaltar aquí lo que coloqué en la parte inferior, que es precisamente lo que aquí el diputado nos hizo ver. Miren, todo sistema y mecanismo de actuación está y debe de estar sujeto a un proceso de revisión y de mejora continua. En este sentido, el marco jurídico y legal vinculado al recurso agua no es la excepción. Entonces sí debemos vigilar que, si bien nuestra actual ley de aguas nacionales es buena, es correcta, hay espacios de mejora, y en ese sentido veo que es lo que se va a impulsar desde la Cámara de Diputados. Entonces tratemos de capitalizar esta visión. La que sigue, por favor. Miren, el sector hidroagrícola que atiende la Comisión Nacional del Agua, como ya lo había dicho aquí Galdino, pues estamos hablando de que estamos atendiendo el orden de 10 millones de hectáreas. ¿Esto qué relación tiene con ustedes? Pues hay inmersos cerca de 1,5 millones de usuarios. ¿Qué quiere decir? Que hay 1,5 millones de familias que de una u otra manera dependen de las actividades que se hacen ahí, y se contribuye precisamente a la soberanía y garantía alimentaria del país. En ese contexto es sumamente importante resaltar que aquí se producen la mayor cantidad de los granos básicos, que es el elemento fundamental para la alimentación, y más ahora que estamos viviendo situaciones tan críticas que están reduciéndose las producciones en otros países como Austria, por decir algo, ¿no? Bueno, tenemos 86 distritos de riego, de los cuales aquí la Asociación Nacional de Usuarios de Riego conocen perfectamente. Ahí tenemos casi 3.3 millones de hectáreas. Por otro lado, hay 50.753 unidades de riego, la mayoría de ellas con sistemas de bombeo. Ahí tenemos 4 millones de hectáreas y 24 distritos de temporal tecnificado con casi 3 millones de hectáreas. Ahí, como pueden observar, están distribuidas a lo largo y ancho del país, cada uno de estos entes. La que sigue, por favor. Bueno, ¿cuáles son los grandes retos del sector hidroagrícola? De manera muy concreta. Miren, el crecimiento demográfico es un gran reto. De aquí al año 2050,
esperamos del orden de 24 millones de nuevos habitantes. Pasaremos pues de 128 a 152 millones. ¿Qué significa esto? 860,000 nuevos habitantes por año a los que hay que alimentar. ¿Qué representa esto? Hay 100 nuevos habitantes por hora, ¿sí?, que hay que alimentar. B, impacto del desarrollo y crecimiento socioeconómico. El país afortunadamente está creciendo económicamente hablando. ¿Y qué implicación esto? Tenemos una mayor capacidad de adquirir alimentos. Entonces, al tener una mayor capacidad de adquirir alimentos, más de 25 millones de habitantes demandarán una dieta calórica más alta. ¿Eso qué implicaciones tiene? Que pasaríamos de 2.760 a 3.250 kilocalorías, y eso qué implica, pues mayor producción de alimentos. C, sectores de población no cubiertos, es la parte más triste. Más de 20 millones de nuestros habitantes están en pobreza alimentaria, y de ellos 10 millones desafortunadamente sufren desnutrición y 1.2 millones son niños. Bueno, a esto también hay impactos en el mercado. Como no producimos todos los alimentos que el país requiere, pues importamos muchísimos, casi 15 millones de toneladas de maíz cada año, ¿sí?, por decir algo, y así nos vamos a todos los básicos. Entonces esos son los grandes retos. ¿Qué requerimos? Pues hay que visualizar cosas concretas. Necesitamos aumentar la superficie bajo riego de entre 35,000 a 45,000 hectáreas por año, ¿sí?, para elevarlas entre 1 y 1.2 millones de hectáreas de aquí al año 2050. Incrementar la superficie de temporal entre 3 y 3.5 millones de hectáreas, que ahorita estamos alrededor del orden de 12, 13 millones de hectáreas las que se están normalmente cultivando. Incrementar en 28% el rendimiento. ¿Esto qué implica? Subir el rendimiento 1% anual. No es algo que no se pueda hacer, sería subir 1% el rendimiento anual. Y 10% la eficiencia en el manejo del agua, de aquí al año 2050. Son retos que con tecnificación a nivel parcelario, a nivel de mejorar el manejo en los canales, etcétera, en los sistemas de bombeo, lo podemos lograr. Es factible. La que sigue, por favor. Bajo ese marco de referencia, pues el actual gobierno federal, pues en lo que es el Programa Hídrico Nacional, desde el inicio de este gobierno, se buscó trabajar en avanzar hasta la suficiencia alimentaria en productos básicos como es el maíz, el frijol, el trigo y el arroz fundamentalmente. Y también en incrementar las superficies bajo riego. Esto lo vamos a mostrar un poco más adelante. La que sigue, por favor. Bueno, en el tema fundamental del foro, pues efectivamente ya se comentó en 2012, en la Constitución, en modificaciones al artículo 4 de la Constitución, se estableció el derecho humano al agua y se pidió que se legislara y se estableciera una ley general sobre ese punto específico. Y a mí me da mucho gusto escuchar que efectivamente así se va a atender, ¿sí? No obstante, esto motivó una gran reacción de todo el sector hidráulico del país. Y entonces todos voltearon a ver la necesidad o empezaron a justificar una posible necesidad de tener una ley general a otra escala. Así lo empezaron, y hay una gran cantidad de iniciativas. Afortunadamente se va a aterrizar en lo que efectivamente se estableció y nos deja la oportunidad de pensar en las mejoras que debe tener nuestra actual Ley de Aguas Nacionales, que como ya se señaló es una muy buena ley, pero todo está en un proceso de mejora continua y en ese sentido hay que capitalizarlo. En ese contexto puedo decirles que hay varios puntos que se han estado tocando y que habría que escuchar y revisar, pero justificar plenamente, porque tenemos que tener los datos. Me da mucho gusto que la Cámara de Diputados tenga ya un ejercicio de revisión. Miren, desde ahí hay que hablar no solamente del derecho humano al agua, sino también aquí, como ya nos lo señalaron, a la alimentación. Hay que hacer una distribución equitativa en todos los sectores. Hay que hacer un cuidado de las fuentes de abastecimiento.
Y las fuentes de abastecimiento incluyen también el agua que viene por precipitación. De hecho, nosotros a través del riego lo que hacemos es complementar. Eso es la forma. Y así podemos comparar lo que sucede en el norte y en el sur del país. En el norte prácticamente aportamos el 80 o 90% del agua que requieren los cultivos si me voy a Baja California, pero si me voy a Tabasco no necesito más del 20-30%. La sostenibilidad, seguridad y competitividad hídrica tiene que ser un sector sostenible, tiene que ser autosuficiente. ¿Por qué? Porque tiene costos y entonces hay que lograr que se mantenga. Un uso y manejo eficiente del agua. Hay que utilizarla, manejarla, recuperarla, reusarla, evitar pues que se contamine para que aguas abajo también se pueda reusar, pero sacarle el mayor provecho posible por unidad de metro cúbico que utilicemos. Hay que hacer una ampliación de la infraestructura hídrica, por supuesto, estamos creciendo en población, tenemos mayor demanda de alimentos. Hay que hacer un desarrollo e innovación tecnológica. Los países más desarrollados, más que estar creciendo en superficie, están incrementando la producción por unidad de superficie. Eso es fundamental. Y eso a nivel parcelario es un aspecto que debemos de atender. Funciones y atribuciones claras y específicas. Ya hay muchas funciones y atribuciones claras y específicas que están en la ley, pero hay que buscar que se cumplan plenamente. Tiene que haber un marco formal de actuación de todos y cada uno de los participantes, la federación, los estados, los municipios, los usuarios, etcétera. Debe ser una regulación, una supervisión y un control. Tenemos que tener todo en orden. Y además debe haber una autoridad que permita controlar y vigilar. Tenemos que evitar que se haga un uso no correcto del recurso. La que sigue, por favor. Bueno, miren, a cada uno de esos puntos, no me va a dar tiempo de tratarlos, los coloqué ya con un poquito más de desglose. Por ejemplo, este que está aquí, que es sobre el derecho humano al agua y la alimentación, pues sí, ya se nos indicó, el derecho humano al agua y la alimentación habla de 50 a 100 litros habitante día, pero ¿cuánto es en atención el derecho humano el derecho humano al agua? Nada más es 50 a 100 litros personal, pero el derecho humano a la alimentación, ¿de cuánto estamos hablando? Necesitamos entre 2,000 y 4,000 litros habitante día para producir lo que cada uno de nosotros consume. Somos 128 millones de mexicanos, multipliquen eso y ese es el agua que necesitamos para producirlos, entre la madre naturaleza y nosotros, ¿sí? Bueno, y tenemos que buscar en este contexto ir creciendo en lo que es la soberanía y garantía alimentaria. Por ejemplo, ahí está la producción de maíz, la parte superior es lo que estamos produciendo como México. Afortunadamente en el tiempo estamos creciendo, y la parte inferior es lo que importamos. En la última etapa que está en la ruedita, afortunadamente ya estamos deteniendo las importaciones que iban con una pendiente altísima. Tenemos que seguir en ese camino, pero tenemos que seguir en todos los productos, los básicos, el trigo, el maíz, el frijol, el arroz, y ahí hay un gran reto, y hay un gran espacio de oportunidad, pero lo tenemos que hacer de manera sostenible, tiene que generarle beneficios al usuario, y en ese sentido hay que buscar los mecanismos para que a través de una legislación apropiada se cuente con los recursos necesarios para estar en ese contexto. La que sigue, por favor. Bueno, debe haber una distribución equitativa. Aquí los padrones de usuario, la forma en que se distribuye, se concesiona, se usa, debe ser clara y específica. Aquí están definidos efectivamente cuánto es lo que tenemos concesionado para fines agrícolas, pues efectivamente es prácticamente el 76%, 67,800 millones de metros cúbicos, que es lo que utilizamos en el sector riego. Ya se había más o menos repetido y ahí están los otros conceptos. La que sigue, por favor. Bueno, el cuidado y conservación de las fuentes de abastecimiento, pues, y también de toda la infraestructura. Tenemos mega retos en este aspecto. Ya gran parte de la infraestructura se le concesionó a los agricultores, a los usuarios, a ustedes. Y entonces preocupa que ya mucha de ella superó su vida útil, ya tiene más de 50 años. Sigue siendo funcional, pero hay que darle una mayor conservación y rehabilitación. Entonces tenemos aquí el 52% de 3,800 presas mexicanas ya tienen más de 50 años. Las tenemos que cuidar. Y así
Podemos revisar toda la demás infraestructura, los canales, los drenes, las compuertas. Hay que tenerlo, hay que vigilarlo y hay que darle mantenimiento. Como lo hacemos con un vehículo para que funcione bien. La que sigue, por favor. Aquí está una lista para les queda a su disposición de la cantidad de infraestructura que tenemos y vigilamos desde Conagua dentro de las zonas agrícolas bajo riego. Empresas y bordes de almacenamiento, 3.435, presas derivadoras, 1.923, plantas de volveo, 3.729, pozos, 68.000, canales, 125.000 kilómetros, etcétera, etcétera. Ahí está el gran reto. Y entonces quisiera que ustedes tengan una visión de nación para que después, desde ahí, se contribuya a establecer los mecanismos que nos permitan mejorar la legislación para conservar toda esta infraestructura, mejorar su utilidad y salir adelante. La que sigue, por favor. Bueno, la sostenibilidad y seguridad y competitividad hídrica. Necesitamos conservar y cuidar el medio ambiente. Ya lo dijeron aquí. Estamos en México, se presentan con cierta frecuencia sequías. Estamos pasando por una de ellas. Y tenemos que buscar mecanismos para salir adelante. Afortunadamente, con las políticas de asignación, que no siempre se otorgan el volumen concesionado porque no hay la suficiente disponibilidad, además que hay criterios de optimización, a pesar de la sequía se ha logrado dar prácticamente el 88% del agua que en promedio se ha dado en los últimos años, se dio ahora que estamos en la sequía. Sí es triste que, por ejemplo, para el distrito de riego 025, el volumen que les tocó este año fue 0. No obstante, un mega reconocimiento, como ahí la madre naturaleza les favorece en cierta manera, de las más de 200.000, sembraron 170.000 hectáreas y parece que están saliendo adelante, no, tal vez no con los niveles de productividad que hubiesen teniendo el agua de riego, pero están saliendo adelante. En ese contexto se logró hacer acuerdos entre los usuarios, la Federación, la Comisión Nacional del Agua, la SADER, para avanzar y salir adelante. Y eso es lo que también eventualmente en una legislación se debe de establecer, que debe ser mecanismos para atender este tipo de fenómenos meteorológicos que son recurrentes en el país. También las inundaciones afectan. La que sigue, por favor. Bueno, aquí simplemente era el listado de la cantidad de recursos que derivado de la sequía se le están otorgando de manera especial al distrito de riego 025 para paliar y mejorar sus condiciones a futuro. La que sigue, por favor. Bueno, otro gran reto está el uso y manejo eficiente del agua. En el sector riego, en México, traemos una eficiencia promedio del 40%. Hay que elevarla por lo menos al 50%, el 10% que ya les decía. Sí es factible. Países desarrollados como Estados Unidos, España, Francia, andan en el orden del 60%. Precisamente hay que tecnificar a nivel parcelario, hay que hacer otras cosas, hay que mejorar el mantenimiento, la conservación de los canales, los drenes, etcétera, etcétera, tecnificar, entubar, pero sí es factible. Y a la vez incrementar la productividad. La que sigue, por favor. Bueno, además hay que mejorar los programas federales. Aquí en la Conagua, dentro del sector riego, traemos 4 programas fundamentales. El S217, que es el de subsidios directos a toda la infraestructura concesionada, y luego los K, que nos sirven para mantener la infraestructura mayor. Pero entonces, ¿cómo los potenciamos? ¿Cómo dentro de ellos logramos que queden los elementos fundamentales para que puedan seguir creciendo y desarrollándose todas y cada una de las áreas vinculadas al sector hidroagrícola? Perdón, la que sigue, por favor. Bueno, aquí el otro punto, ampliación de la infraestructura hídrica. Tenemos que seguirnos ampliando. Aquí está el proyecto de ampliación que estamos trayendo hasta ahorita del orden para este sexenio, 271.000 hectáreas nuevas a la incorporación al riego, ¿sí? Se está trabajando. Habíamos dicho que eran del orden de 100.000 las que teníamos que estar manejando por año. Bueno, aquí estamos, se está trabajando, bueno, cerca de las 100.000. Aquí se está trabajando, esto está a disposición de todo mundo, pero necesitamos que lo hagamos juntos, ¿sí? Cada vez que se vayan a abrir en Santa María, en otros lugares, las parcelas, pues entran ustedes a jugar un papel estratégico. Entonces hay que potenciar también esto en la ley para que se siga dando hasta donde sea factible, igual con el incremento de productividad por unidad de superficie. La que sigue, por favor. El desarrollo e innovación tecnológica, aquí ya lo dijo el diputado,
el desarrollo e innovación tecnológica es fundamental para crecer. Está la cuarta revolución industrial a nivel mundial y sobre eso nos debemos de apoyar. Está todas las imágenes de satélites, automatización, sistemas de riego tecnificados, ¿cómo se llama? Riegos colectivos, altamente automatizados, etcétera, etcétera. Hay que ir y acceder a esos recursos. Y como en Israel, que se decía hace rato. La que sigue. Bueno, esta es una gráfica que muestra cómo efectivamente los países desarrollados ya no están creciendo mucho en superficie. Lo que están haciendo es crecer cada vez más en producción por unidad de superficie. Nosotros somos todavía un país en desarrollo y tenemos que seguir creciendo en superficie, pero cada vez va a ser más lento y tenemos que compensar después con el incremento por unidad de superficie. La que sigue, por favor. Bueno, y los otros puntos, pues la verdad son aspectos en que en el ámbito normativo, administrativo o de vigilancia legal tenemos que mejorar y tenemos que respetar. Yo ya quisiera dejar aquí mi presentación, creo que ya me pasé de tiempo. Muchísimas gracias, una disculpa por el tiempo. Pues muchas gracias a todos por sus intervenciones. Creo que ha sido muy interesante el escuchar la visión de todos y cada uno de ustedes en un tema que nos preocupa a todos, que es un tema en donde posiblemente todos somos parte del problema, pero al final de cuentas todos somos parte de la solución. No va a haber tiempo para hacer una dinámica muy amplia que en el tema de preguntas, respuestas, por los tiempos que estamos ahorita, pero sí me gustaría lanzar una en donde cada quien nos dé su perspectiva y visión de qué es lo que tenemos que hacer. De lo que tenemos y lo que se ha mostrado es algo muy claro. La demanda de agua y la demanda de alimentos van a ser crecientes. De eso no tenemos la menor duda. Creo que la fórmula de alguna manera y que se ha comentado en todos los aspectos es cómo hacemos más eficiente ese uso del agua. Mediante regulación, mediante fortalecer las instituciones, mediante el tema legislativo, de lo que comentaba el diputado, de mejoramiento de infraestructura, pero que está establecido ya como un tema de política pública. Y creo que a donde tenemos que llegar es a establecer realmente una política pública donde establezca claramente qué es lo que tenemos que hacer cada quien, teniendo una visión amplia de todos los usos de lo que hacemos cada quien, pero también una visión de mediano y de muy largo plazo. Se ha mencionado y nos llama la atención en el caso del Foro Económico Mundial, por ejemplo, que marca los principales riesgos que enfrenta la humanidad. El tema de la crisis del agua está ahí como uno de los principales riesgos y estamos hablando a nivel mundial. Hoy vemos algunas señales pues que en nuestro país están pasando, donde posiblemente por no una planeación o algo que se debería haber hecho desde hace muchos años, hoy en día pues vemos de alguna manera conflictos entre los diferentes usos del agua, la parte de las ciudades y las partes de las zonas productivas o las zonas rurales. Y bueno, lo que vemos también es que al final del día creo que en conclusión hay un tema en donde hay soluciones, donde este tema del agua y que lo reconocemos, diputado, el gran trabajo que se ha hecho en una legislatura como la que hoy en día estamos viviendo, con el escenario actual que estamos viviendo y la crisis que estamos viviendo a nivel internacional, el poder de alguna manera alinear sobre todo el objetivo y los esfuerzos a realmente tener una visión de país para que entre todos conjuntamente podamos lograr el tener esa solución. Y creo que se ha comentado aquí el tema de que la innovación tecnológica, tanto para la eficiencia en el uso del agua, para la producción de alimentos, pero también para el tema del reuso de aguas, para el tema de captación de aguas, para todo lo que tenga que ver con tecnología, pues nos va a permitir de alguna manera asegurar ese tema de la sostenibilidad, que no es más que garantizar las necesidades actuales que tenemos hoy en día, pero sin comprometer lo que es a las futuras generaciones. Y aquí en ese sentido, y ahora voy a empezar al revés nada más para cerrar contigo, diputado, para que nos cierres, y quería que nos dieran
en 2 minutos una conclusión, un compromiso que pudiéramos generar hoy en día. Creo que han salido muchos temas en cuanto a objetivos y lo que debemos de hacer hacia adelante. Empezaría por contigo, doctor Naem, para empezar y cerrar con el diputado, que nos haga una conclusión general de lo que piensa de todo este tema, de qué es lo que sigue, qué es lo que tenemos que hacer. Sí, cómo no, con mucho gusto. Yo le reitero lo que de una u otra manera traté de transmitir en mi mensaje. Los invito a que revisen la situación. Ustedes incluso conocen con mucho mayor profundidad todos y cada uno de los retos que se tienen en sus regiones. Cuando uno analiza la situación que pasa en los estados del sur o en los distritos de Río del Sur, pues son muy diferentes a lo que está sucediendo en los distritos del norte. Y es por eso que necesitamos la visión de todas y cada una de las áreas desde sus puntos, de sus trincheras, pero que nos ayuden a conjuntarla para poder integrar una visión nacional que nos permita estructurar soluciones apropiadas a cada uno de los sitios, a cada uno de los lugares, y que si es necesario hacer adecuaciones y modificaciones en el marco de la ley, precisamente para avanzar en esa dirección, tengamos el sustento y ustedes se lo puedan presentar a la Cámara de Diputados con ese sustento, y que en ese contexto sea irrebatible el hecho de que es necesario. Y por supuesto, acompáñenlos con los recursos que son necesarios para que nos ayuden a gestionarlo. Esa sería mi conclusión, y muchísimas gracias. Gracias. Le pasamos a Galdino. Muchas gracias, doctor. Una conclusión de lo que hemos platicado. Con mucho gusto, y con relación al tema que le tocó a la NUR de la modernización y la tecnificación, y con miras al futuro, sabemos que se puede y se debe seguir modernizando la infraestructura, ¿sí? Nosotros no quitamos el dedo del renglón, porque con eso vamos a incrementar la productividad de la superficie ya establecida. Insistíamos en que es más barato trabajar en lo que ya tenemos. Indiscutiblemente se requiere seguir creando infraestructura para poder abastecer las necesidades de alimentación. Y estoy hablando, ¿qué puso usted? 2050, del orden de 1 millón de hectáreas nuevas. Pero si rehabilitamos 500,000, ¿sí?, seguimos abasteciendo las necesidades y podemos garantizar ese derecho humano al agua. Y aún más, tecnificando y modernizando el ahorro de agua que se lograra, sin dejar de producir, incrementando la productividad, se puede liberar y se debe liberar volumen para primer uso. Y estoy hablando del doméstico y estoy hablando del uso público urbano. Y digo doméstico y digo público urbano porque es diferente. Doméstico sabemos que es en función de la población. El público urbano, yo tengo un pleito ahí con mis amigos de ANEAS, porque el derecho humano al agua no es el uso público urbano, y es una tarea también para el legislativo. Curiosamente, toda la industria que está colgada de la red de las ciudades, pues se abastece de ese uso público urbano, ¿sí? Y una vez discutiendo con mis amigos, que somos amigos, me decían, es que tú no sabes de los apoyos cruzados. Ay, sí, a ver, platícamelo. Pues sí, el que paga al industrial me ayuda a subsidiar al más necesitado. Lo puedo entender, mas no que le resten volumen a otro uso con el pretexto de que es público urbano, ¿sí? Por eso es mi pleito, no por otra razón. Entonces, insisto, creo que necesitamos y se debe seguir tecnificando y modernizando con ese fin de incrementar la productividad, garantizar el derecho humano y liberar volumen. Eso le llama mucho la atención a mucha gente, digo, liberar volumen para primer uso. ¿Y por qué no intercambiarlo por el agua tratada? Claro. Sí, aquí hablamos de modelos de otros lados, pero yo creo que vale la pena, por ejemplo, hablar de Irapuato. La ciudad de Irapuato apoyó en la modernización con el gobierno federal
en un módulo que se llama La Purísima, donde los usuarios se comprometieron a que les restara 10 millones de metros cúbicos a su título para otorgárselos a la ciudad de Irapuato, y todavía la ciudad se comprometió a tratarla y regresarla otra vez al distrito, aunque está aguas abajo, ya no al módulo que se está beneficiando, pero sí a otro módulo, y creo que son proyectos donde se llama ganar, ganar, todos ganamos, seguimos produciendo, la ciudad tiene agua de mejor calidad, y creo que esa es otra de las metas que debemos seguir implementando. Gracias. Gracias, Galdín. Jorge Luis. Sí, miren, mi conclusión sería muy concreta. Primero, decirles que me voy gratamente satisfecho de lo que he escuchado el día de hoy. Siempre es reconfortante hablar del tema del agua y escuchar de hablar del tema del agua a gente que conoce el tema del agua. Punto. ¿A dónde va mi conclusión? Creo que la conclusión es evidente. Nos sumamos a que tenemos que cumplir el compromiso de generar ese adeudo de tener una ley general de aguas reglamentaria del 6º párrafo del artículo 4 de la Constitución. Segundo, lo podemos hacer sin afectar el derecho humano a la alimentación. Me queda muy claro, se puede hacer. Y tercero, no hay duda, nuestra ley de aguas nacionales es una buena ley. Como CNA tenemos también muy claro que tiene espacios de mejora y hemos trabajado en ello. Tenemos propuestas muy particulares de reformas a la ley de aguas nacionales, pero no es el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es que saquemos adelante esa ley general de aguas y dejemos esa reforma a la ley de aguas nacionales para un tiempo posterior. Si no, como una vez nos decía aquel diputado, se nos van a hacer tepache las piñas. hay que agarrar paso, hay que agarrar paso. Y lo último es que esa ley de aguas nacionales es de las leyes que ha tenido históricamente un proceso permanente de reforma. Chequemos, diputado, la agenda de la Cámara de Diputados de los últimos 15 años y verás que sistemáticamente la hemos estado mejorando. Sistemáticamente movemos un artículo, movemos otro y lo ajustamos. Y eso nos lleva a que tengamos una buena ley. ¿La podemos mejorar? Mejorémosla en su oportunidad y ahora cumplamos con ese adeudo pendiente que creo que es una demanda sentida y necesaria para la población. Sería mi conclusión, Luis. Muchas gracias, Jorge Luis. Gracias. Y Eduardo, tu conclusión de experto, no de abogado. Bueno, muchas gracias. Pues antes que nada agradecerles a Aquaman, agradecerles a ti, Juan, la invitación, a ti también, Luis Fernando, gracias. Y a Jorge Luis y a todos ustedes estar aquí. Me voy a ajustar ahora sí a los 2 minutos, porque ya me regañó acá Luis Fernando. A ver, yo creo que necesitamos los mexicanos tener en nuestra agenda personal el tema del agua y pedirle a nuestras autoridades que el tema del agua esté en la agenda nacional, que me parece que no está lo suficientemente tratado. Necesitamos también que las dependencias encargadas de la administración del vital líquido, la propia Comisión Nacional del Agua, cuente con el presupuesto adecuado. No el presupuesto que hoy tiene, son 32,000 millones de pesos aproximadamente. En la época que yo fui director jurídico, si trajéramos a valor presente, andaríamos hablando como de 500,000 millones. Entonces, se requiere recurso. Necesitamos fortalecer la cultura del agua en cuanto al uso eficiente del agua y en cuanto a la prevención y control de la contaminación de las aguas. Todos contaminamos el agua y todos tenemos el compromiso de descontaminarla o de pagar porque se descontamine. Invitar y solicitar muy respetuosamente a nuestro diputado amigo Rubén Muñoz, que creo que lo tiene muy claro, y a todos los que integran esa gran comisión de recursos hidráulicos y a todos los legisladores
tanto de la Cámara de Diputados como senadores, que nos entreguen y nos hagan favor de redactar un documento que cumpla con lo que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho. Y a mí me encanta repetirlo. La Corte dice, en la ley hay que poner el qué y el quién, nada más. Y en el reglamento hay que poner el cómo. Y todo lo que sean discursos y buenas intenciones, que estén en la exposición de motivos o dentro de la política pública, que es muy necesaria para los próximos 20 o 25 años. Una ley clara, sencilla, con pocos artículos. Una ley para nosotros, los usuarios. Cuando se estaba elaborando el proyecto de iniciativa de ley de aguas nacionales del 92, trajimos a un experto internacional con quien he hecho una gran amistad. Conoce algo así como 150 leyes de agua en el mundo. Y me decía, tienen ustedes que hacer una ley user friendly, una ley para el usuario, no para los expertos. Entonces, diputado, creo que podemos lograrlo. Una ley general de aguas para nosotros, para cuando leamos no sea un directorio telefónico, pocos artículos con mandatos y sepamos cómo está garantizado ese derecho humano al agua. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Diputado, para cerrar con broche de oro, diría que nos dieras tu Muchas mensaje. gracias, Luis Fernando. Hace algunos años el sociólogo francés Alain Touraine planteó una pregunta que luego terminó en un gran libro que decía, era una pregunta a la sociedad global, ¿podremos vivir juntos? Y él sostenía que las sociedades que son omisas ante los hechos que pasan a su alrededor, como los descuidos en el cuidado de los recursos naturales, tarde que temprano terminaban pagando la sociedad misma. El agua puede ser un motivo de un gran conflicto en nuestro país si no ganamos esta primer batalla, que es dar una nueva ley general de aguas que garantice ese derecho humano obligado. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, corresponsabilizarnos con el gobierno federal para darle más presupuesto a la Conagua. México tiene compromisos internacionales suscritos para que estemos invirtiendo el 1% del Producto Interno Bruto, que este año deberían de haber sido 76,000 millones de pesos al agua, y este es el primer año en que el Congreso de la Unión le otorga casi 10,000 millones de pesos más a la Conagua, y brincamos de 22,700 millones de pesos a casi 34,000 millones con los que vamos a cerrar el ejercicio 2022. La Conagua tiene un gran compromiso ahora con el país, que es gastarse ese recurso, porque a lo que no van a tener derecho es a generar subejercicio, porque se nos acabaría el discurso de pedir más recursos si no se pueden gastar lo que se les fue asignado. Por cada dólar, dice la Organización Mundial de la Salud, que se invierte en agua, un país o una sociedad tiene un impacto de beneficio en la economía de $25 en promedio en producción de alimentos y en salud. Por eso la mejor inversión país que tenemos que hacer es invertir más en agua. Yo soy uno de entre los 500 diputados y estoy consciente de la responsabilidad que está en nuestros hombros. Pero no puedo pensar como la gran mayoría. Por ello quiero invitar al Consejo Nacional Agropecuario a que eleve la voz y presente oportunamente, antes de que esté hecho el presupuesto 2023, por qué tenemos que justificar una mayor inversión en la modernización del campo mexicano. Porque si aquí se ha dicho que cada año vamos a crecer en 860,000 mexicanos, solo por el argumento de crecimiento demográfico tenemos que estar invirtiendo más en agua y en agricultura, que son primos hermanos de la misma tarea de dar seguridad alimentaria al país. Por eso quiero cerrar mi intervención diciéndoles que el tema del agua tiene que ser una batalla épica.
quiero contarles una pequeña anécdota que le escuché hace algún tiempo a Francisco Taibo, mejor conocido como Paco Ignacio Taibo. Taibo decía que cuando se celebró en México la épica batalla del 5 de mayo, el ejército mexicano se enfrentaba al ejército más preparado en aquel momento del mundo, que era el poderoso ejército francés. El general Zaragoza, si no conocían su composición física, era un general de muy pequeña estatura, usaba la gorra calada un poco de lado y tenía una voz que no era una voz imponente. Cuando iban a la batalla de Puebla, comenzó a ver el general Zaragoza a cientos de familias de mexicanos que venían con los niños y las mujeres a acompañar a sus guerreros a enfrentar esa última batalla. Y se detiene y le pregunta a un grupo de mujeres poblanas por qué llevaban azadones, machetes, palos para combatir. Y una de ellas le dijo al general Zaragoza: porque hay batallas que marcan el destino de los pueblos. Y esta batalla que vamos a enfrentar con los franceses es una batalla en la que vamos a seguir manteniendo la mexicanidad, o nos vamos a convertir en dominados por una potencia extranjera. ¿Y saben por qué vamos a ganar esta batalla?, dijo Zaragoza. Porque en estos 20,000 guerreros que van a enfrentar a 50,000 soldados franceses, están las mejores mujeres y los mejores hombres que México tiene. Esto que vamos a enfrentar con el agua es también una batalla épica, pero tiene que ser motivo de concordia y de unidad. En este sector que ustedes agrupan en el Consejo Nacional Agropecuario, están las mejores mujeres y los mejores hombres de México. Yo quiero invitarlos a que estén a la altura para que ganemos juntos la batalla por el agua. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Le pedimos a nuestro presidente, el licenciado Juan Cortina, que nos dé un mensaje. No, pues final. algo muy breve. Muchísimas gracias a todos los panelistas por haber estado el día de hoy con nosotros. Creo que queda clarísimo que el diagnóstico del problema lo tenemos, que existen soluciones y que vamos a tener que trabajar todos muy juntos para solucionar esto en los próximos 6 meses. Hay voluntad, hay un sentido de urgencia, hay un sentido de trabajo en equipo, y yo creo que el sector privado, junto con el gobierno federal y el Congreso, vamos a poder hacer lo que mencionas, mi estimado Rubén, y vamos a lograr pasar esto y que sea en beneficio de muchos, muchos mexicanos, por ojalá muchas generaciones. Muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros en esta reunión del Consejo Nacional Agropecuario. Buenas tardes.